Bueno, buenas tardes, buenos días, de acuerdo al lugar donde estén. Mi nombre es Alejandro Marinello. He sido honrado con este rol de moderador para este tercer webinar que denominamos los desafíos tecnológicos y el derecho cooperativo, organizado por la Comisión de Derecho Cooperativo de Cooperativas de las Américas. Yo quiero saludarlos desde aquí, desde Bahía Blanca, Argentina, en nombre también de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y de la Cooperativa Obrera Limitada. Estoy aquí acompañado por el doctor Nicolás Jaquet, que nos está asistiendo junto con María José y Alexandra. Primero que todo, en lo particular, quiero agradecer a los organizadores y a los colegas y a todos los participantes que están aquí nucleados en esta actividad. Estamos contentos, hay una buena convocatoria, muchos inscritos. Esperamos que la actividad sea tan importante y fructífera como la fueron las dos anteriores. Recordemos que este es el tercer webinar que se hace en el marco del Año Internacional de las Cooperativas aquí en la región de Cooperativas de las Américas. El primero fue el derecho cooperativo y la integración cooperativa. El segundo, el derecho cooperativo y la identidad cooperativa. Y en este caso nos proponemos abordar los desafíos tecnológicos y el derecho cooperativo para, como decía su consigna, reflexionar sobre cómo esta transformación digital impacta, ha impactado, impactará en el marco legal que tantos nos preocupa y nos ocupa, el marco legal de las cooperativas, y en qué medida ello genera nuevas oportunidades para fortalecer lo que es nuestra identidad, que es en definitiva a donde inscribimos todo nuestro accionar y todas estas actividades en este año. Es un tema amplio, es un tema donde vamos a tener distintas miradas, experiencias de cada uno, y seguramente vamos a seguir comentándolo y hablándolo porque es un tema muy importante que entendemos puede ser una buena herramienta, como dijimos recién, para fortalecer nuestra identidad, entre lo que se incluye, por supuesto, favorecer la participación y una mejor prestación de los servicios que nuestras entidades brindan. Yo les voy a comentar ahora a todos rápidamente para que vayamos a lo más importante, que es la exposición de cada uno y eventualmente las preguntas o deliberaciones que luego haya, a quienes nos acompañan. Hoy el orden de las presentaciones: en primer lugar, nos va a exponer su trabajo el doctor Antonio Sarmiento, luego seguirá la doctora Rosana Sánchez Boza, y cerrará el marco de las exposiciones el doctor Leonardo de Sousa, cada uno analizando las posibilidades y retos que nos plantea este tema de las nuevas tecnologías y cómo impacta ello para nuestro movimiento desde sus propias miradas y desde su propia experiencia. Como en los casos anteriores, recuerden que la actividad está prevista para 1 hora y media. La idea es que la propuesta, que cada exposición transcurra en unos 15 a 20 minutos cada una, como para poder favorecer luego algún intercambio. Terminadas las exposiciones, vamos a iniciar un pequeño espacio para preguntas, donde se podrá pedir la palabra, y veremos de hacer algunas conclusiones que, además de conclusiones, pueden ser también la antesala de un nuevo encuentro en un tema que tanto nos interesa. Acá me apuntan que también hay una posibilidad, está puesto en el chat del Zoom, para aquellos que necesiten traducción en el icono del mundo, lo pueden también recibir en español o en portugués. Yo creo que sin más preámbulos, y volviendo a agradecerles a los organizadores, a la Comisión de Derecho Cooperativo, a Cooperativas de las Américas, a los colegas y a todos los participantes que se han inscrito y que le dedican tiempo a esta actividad en el marco continental, nuevamente gracias, y vamos a comenzar ya entonces a presentar a el doctor Antonio José Sarmiento Reyes, que es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho por la Universidad de Marburg, Alemania, donde también realizó estudios de Ciencias Económicas y Cooperativas. Ha sido jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria,
Es miembro del Comité Jurídico de la Confederación de Cooperativas de Colombia, asesor jurídico externo, asesor externo de diferentes organizaciones de la economía solidaria, vicepresidente, ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Derecho Cooperativo y Solidario y una amplia trayectoria profesional. Les anticipo, como imaginarán, que estamos ante tres expositores de calidad y que han tenido y tienen un amplio desarrollo y conocimiento de la materia y del movimiento, así que sería muy extenso dar cuenta de todos sus antecedentes, pero no queríamos dejar de, por lo menos, presentar lo que entendemos es lo más importante. Antonio, tiene usted la palabra para iniciar la presentación y bienvenidos a todos a esta actividad. Muchas gracias, Alejandro. Gracias al profesor Dante y a todos los organizadores. Y bueno, vamos entonces a presentar la experiencia colombiana y pues algunas observaciones propias. Aquí voy a tratar de compartir. Como le decía Alejandro, el primer desafío tecnológico es ser capaz de compartir aquí. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. ¿Se está observando? Sí, se ve perfecto, gracias. Ok, muchas gracias. Dante. Bueno, entonces el título es del Derecho Cooperativo, los desafíos tecnológicos, y vamos a hablar desde la experiencia colombiana. Vamos a tratar cuatro puntos muy brevemente. Primero, los antecedentes normativos, lo que había antes de la legislación actual, la normatividad actual, los problemas jurídicos prácticos que hemos visto, especialmente desde la asesoría jurídica de muchas organizaciones, y unas breves conclusiones. Bueno, lo primero que podemos comentar aquí es que en Colombia la ley 79 del 88 es la ley vigente, cooperativa. Y todos sabemos que en 1988, perdón, está aquí, en 1988 pues no existían estas tecnologías, no se había planteado estas situaciones y todas las reuniones, tanto de los consejos de administración como de las asambleas, eran presenciales. Viene después una modificación, pero del Código de Comercio para las sociedades comerciales, que fue la ley 222 del 95, y ya en ese momento sí se plantea en la legislación colombiana la posibilidad de que haya reuniones no presenciales. Eh, Resulta que el Código de Comercio en este aspecto pues se consideró que aplicaba por remisión para las cooperativas y los fondos de empleados y otras organizaciones de la economía solidaria, porque la misma legislación cooperativa en el artículo 158 de la Ley 79 del 88 remite para llenar vacíos, entre otras normas, a las normas de las sociedades comerciales, siempre que sean compatibles con la naturaleza de las cooperativas. Pero ¿qué problema había con esta normatividad de 1995? Como había desconfianza con las tecnologías, la ley fue muy exigente. Decía que para que pudiera ser válida la reunión, el quórum tenía que ser del 100% de los integrantes del respectivo cuerpo colegiado. Entonces, si era una asamblea, tenían que estar todos los asociados hábiles. Si era un consejo de administración, tenían que estar todos los consejeros. Y si no, la reunión no valía. Eso hizo imposible realizar realmente reuniones virtuales con unas pocas excepciones. Hay un caso muy simpático. Había una cooperativa en la zona de la selva amazónica, muy buena, que empezó a crecer en Inírida, el departamento de Guainía, y abrieron una sucursal en otro departamento de la selva también, que es el Guaviare en San José. En una había más o menos 800 asociados, en otro había 500 y era imposible. Tenían que viajar hasta Bogotá y luego volver al otro sitio de San José a Iniria. Muy difícil hacer una reunión presencial. Entonces ellos utilizaron el método presencial en esa época. La primera reunión, la primera asamblea, perfecto, todo el mundo se conectó y pudieron hacer su asamblea. En la segunda asamblea, un asociado que no estaba, pues estaba enterado de que el quórum tenía que ser el 100%, se puso bravo porque el orden del día no fue aprobado como él quería y se retiró y dañó la asamblea. Imagínense ustedes, porque la ley exigía eso. Ya después, pues todos fueron conscientes de que no se podían retirar, etcétera. Pero era muy exigente. Si eran 500 asociados, tenían que participar los 500. Bueno, ¿qué pasó entonces? Viene la famosa pandemia y como en el resto del mundo, en Colombia, que es un país pues con una geografía bastante variada, muchas zonas de montaña, diferentes, mucha biodiversidad,
pues realmente era muy difícil hacer reuniones y hay cooperativas que tienen asociados en diferentes partes. Entonces empieza, como pasó en muchos países, a aplicarse realmente la tecnología y todo el mundo a aprender o ayudarse, así fuera de los hijos, de los nietos, de quien fuera, para poder hacer este tipo de reuniones. Pero el gran problema era ese que acabamos de plantear, que el quórum tenía que ser de la totalidad de los integrantes de la asamblea o del consejo de administración. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? En un decreto que uno podría cuestionar, que esto era más bien de ley y no a nivel de decreto, pero un decreto que nadie se atrevió a demandar, hizo una reinterpretación de qué quería decir el quórum y la participación del 100%, es el decreto 398 del 2020, y eso salvó la situación, porque en síntesis terminaron diciendo, el quórum es el mismo de las reuniones presenciales. Ah, bueno, entonces ya cambió el asunto. Pues yo ya no tenía que tener todos los asociados participando virtualmente para que la reunión fuera válida. Pongámoslo en ejemplos prácticos. Si había una asamblea general de asociados con 500 asociados hábiles, ya sabemos que con la normatividad anterior tenían que estar los 500 conectados todo el tiempo. Ahora, el quórum inicial era con solo 250. Digamos, si se convocaba a la asamblea a las 8, por ejemplo, de la mañana, a las 8 debía haber 250. La ley colombiana dice que es la mitad de los hábiles, pero que si pasa una hora y no se ha logrado conformar ese quórum con el 10%, o sea que después de una hora con el 50% que estuvieran conectados, ya se podía hacer la reunión. Entonces así se pudieron celebrar muchas asambleas en el 2020. Y aún así hubo tantos inconvenientes que salió también un decreto que permitió que las asambleas ordinarias del 2019 y del 2020 se hicieran hasta el 2021. O sea, totalmente extemporáneas, pero eso también salvó la situación. Si se trataba, por ejemplo, de una reunión de consejo de administración, con la legislación anterior tenían que estar los 7 integrantes, si el consejo estaba integrado por 7, depende del estatuto. Ahora el quórum era la mayoría, o sea, 4, no mitad más uno. Este es un problema que se ha presentado bastante en el concepto de la supersolidaria. En Colombia se ha insistido mucho no hablar en las normas de mitad más uno, porque matemáticamente la mitad más uno de 7 no serían 4 sino 5, porque la mitad de 7 serían 3,5 más uno, 4,5, o sea que con 4 no hay quórum, tocaría con 5. Entonces, hablar de mitad más uno es un problema jurídico o matemático. Eso es mejor hablar de mayoría, porque la mayoría de 7 sí son 4. Bueno, esta normatividad actual facilitó que hubiera entonces 3 clases de reuniones, como seguramente ha pasado en muchos países. En la legislación colombiana se denominan presenciales, no presenciales y mixtas, pero vienen los problemas jurídicos. ¿Qué diferencia hay entre no presencial y mixta? ¿Qué hace que una reunión sea realmente mixta? Ya además, eso ya venía desde la legislación anterior, la ley de 222 de 1995, existe y todavía un mecanismo asíncrono para la sola toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, hay cooperativas que tienen muchísimos asociados y están aprobando todos los días créditos. Es imposible que se esté reuniendo el comité de crédito o el consejo de administración todos los días. Entonces, sencillamente se envían los documentos por parte del representante legal a cada uno de los miembros de ese comité de crédito o del consejo de administración, y cada uno de manera asincrónica, porque no hay una reunión realmente, vota a favor, en contra, en blanco, y dentro de los 5 días hábiles siguientes, el representante legal debe comunicar si quedó aprobada o no quedó aprobada la decisión. Por ejemplo, el crédito solicitado de esa forma. Esto se ha hecho ya muy popular, es muy práctico, sobre todo para personas que están en juntas directivas, en consejos de administración y no tienen mucho tiempo. Eso es el mecanismo asincrónico. No hay reunión, realmente no hay una reunión, pero sí debe haber un acta en donde conste que se enviaron los correos y que se contestó en tal forma y que la decisión fue tomada de X o Y manera. ¿Qué pasa con la normatividad actual? Obviamente, nuevos retos, y por eso hubo unas exigencias legales especiales. Sabemos que hay hackers. ¿Cómo sabemos si los que están conectados sí son realmente los asociados o no son, o si son hábiles o inhábiles, etcétera? Entonces la legislación colombiana exige actualmente, primero, que si es una reunión no presencial, se debe indicar fecha, hora y medio tecnológico. Ya no se va a hablar de lugar porque realmente no existe un lugar, sería el ciberespacio. Entonces eso cambia
cambia la interpretación de la ley 79/88, que dice que una convocatoria debe contener fecha, hora y lugar. Entonces, ya no es lugar, es el medio tecnológico de comunicación sucesiva simultánea. Bueno, la más común es la simultánea, ¿no? Por Zoom, por Teams, por muchas de esas posibilidades que existen hoy en día, se pueden reunir. Ya la gente ha aprendido bastante este tema de la tecnología para conectarse. También sucesiva. El WhatsApp, por ejemplo, hay una cooperativa de conductores de taxi en Bogotá que se llama Teletaxi. Y resulta que los conductores de taxi todo el día están bromeando, viendo las carreras, etcétera, por el WhatsApp, están manejando el WhatsApp. Entonces, ellos hicieron su asamblea en esa época por WhatsApp, porque dijeron: "No, eso es lo que nosotros no manejamos el Zoom, no manejamos otro tipo de plataformas, pero por el WhatsApp todos nos entendemos". Entonces, la comunicación no fue simultánea, sino sucesiva y funcionó bien porque todos estaban enterados de cómo se manejaba esa herramienta. Ahora, el representante legal, dice la ley, porque está pensando más en las sociedades comerciales, pero aquí habría que coordinar con la Junta de Vigilancia. O sea, el concepto es que en el caso colombiano debería ser el representante legal y también la Junta de Vigilancia, deben verificar la identidad de los participantes y dejar constancia de esto. Y aquí también, pues, hay algunos que demoran mucho. Las asambleas, uno por uno que vayan prendiendo la cámara y llamando a lista, pues eso es muy difícil cuando hay muchos asociados. Otros ya mandan una clave desde el correo que usted tiene inscrito en esta cooperativa, es desde donde se puede conectar, etcétera. Entonces, hay métodos obviamente mucho más prácticos para verificar la identidad de los participantes, pero es un requisito de ley, si no, no vale la asamblea o la reunión de que se trate. El representante legal además debe dejar constancia de la existencia de quórum válido durante toda la reunión. Inclusive cuando va a haber votaciones, por ejemplo, en una asamblea de una reforma estatutaria o de puntos muy importantes, para cada votación deben decir cuántos están en ese momento participando. Y luego sí se puede, pues, deducir si hubo o no mayoría para tomar la respectiva decisión. El acta la deben firmar, tradicionalmente la firman el presidente y secretario de la asamblea. La ley dice tiene que firmarla el representante legal, porque generalmente él es el que organiza toda la reunión y el secretario de la cooperativa. Realmente en las cooperativas colombianas generalmente no hay un secretario de la cooperativa, pero puede firmar el secretario del consejo o un miembro, pues, una persona que haya asistido a la asamblea. Ahora, ¿qué pasa en otros órganos? Si va a haber una reunión de una junta de vigilancia, que es un órgano de control social, no tiene presentación que el representante legal esté ahí observando todo lo que hablan y todo. Entonces, en nuestra opinión, no lo dice la legislación colombiana, en nuestra opinión, el reglamento del respectivo órgano, junta de vigilancia, comité de bienestar, que sea, podría decir quién debe verificar la identidad de los participantes, quién debe firmar el acta para que no sea el representante legal en todos los comités quien tenga que hacer esto. A nivel de la ley lo exige solo para las asambleas y los consejos de administración. Por eso consideramos que el reglamento de cada comité puede establecer esas reglas. Vamos a los problemas jurídicos prácticos que hemos visto y pues hay varios, pero por razones de tiempo y por la frecuencia e importancia que consideramos tienen, vamos a plantear solamente dos. Primero, ¿qué hace que una reunión sea mixta? A veces consultan algunos directivos de una cooperativa. El consejo de administración se va a reunir en la sede de la cooperativa y los demás se van a conectar. ¿La reunión es mixta? En nuestro concepto, no. Que unos asociados se conecten y otros asistan presencialmente no es suficiente. Porque realmente lo que debe hacer que una reunión sea mixta, en nuestra opinión, es que todos y cada uno de los asociados tengan la oportunidad de escoger si van presencialmente o si se conectan. Eso preserva la igualdad de derechos y de oportunidades de los asociados. Entonces yo no puedo decir, no, solo los consejeros van a estar presencialmente y los demás no pueden venir aquí, sino que tienen que conectarse. Nos parece que eso viola el principio de igualdad y que lo correcto para que yo diga que una reunión es mixta es porque todos los asociados o los integrantes del órgano de que se trate tienen la posibilidad de escoger o se conectan o asisten presencialmente. Esa es la posición que tenemos. No hay conceptos eh, todavía pues contundentes en este tema que yo conozca, por lo menos en la legislación colombiana de parte de la superintendencia, pero a nivel de consultoría y de la práctica se ha aplicado esto. Si están reunidos los consejeros en un sitio,
y los demás se van a conectar. Entonces la reunión, en nuestra opinión, es no presencial y los consejeros pueden estar ahí físicamente, pero se tienen que conectar por la plataforma igual que los demás porque es una reunión no presencial. Otro problema, y es el más frecuente y creo que es bastante delicado, y es qué sucede con quienes se conectan, pero no están atentos a la reunión y no votan. O sea, lo que podríamos decir, se conectan, pero no están conectados, están mirando televisión, se fueron a hacer mercado, pero permanecen ahí, inclusive, la verdad, porque en algunas ocasiones hay rifas o algo que les interesa, o para que no los multen por no asistir a la asamblea, no participar. Y eso es un perjuicio muy grande cuando son asambleas, por ejemplo, de más de 1.000 asociados o un número muy grande como lo hemos visto en la práctica. ¿Eso qué consecuencia trae? Que afectan las mayorías decisorias. Si no participan en la votación, no votan, no dicen nada, se convierten en la práctica en votos en contra. Y entonces no es justo que esto suceda así. Es injusto con los que están participando de verdad. Vamos a poner un ejemplo también práctico. Hay 300 asociados conectados a una asamblea. Y cuando votan sucede lo siguiente. 120 votaron a favor, 80 en contra, 0 en blanco y 100 no votaron, no dijeron nada. Y en muchas ocasiones las cooperativas consideran que eso son abstenciones. Son abstenciones porque no votaron por ninguna opción. Bueno, eso en una asamblea presencial está bien, están ahí presentes y no levantan la mano para nada, pues son abstenciones. Pero cuando no están conectados pero no votan, es como si se hubieran registrado en una asamblea presencial y se hubieran ido a la cafetería, pues no están ahí y no deberían contar dentro del quórum. Resultado, si tenemos en cuenta esos 100 que no votaron como abstenciones, el resultado es que no queda aprobada la decisión, porque no logra la mayoría de 151 votos de los 300 supuestos participantes. ¿Cuál es la solución que se ha propuesto y que la hemos aplicado y también gremios en Colombia como Confecop, ASCOP, ANALFE, que es la de los fondos de empleados, la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, han acogido y hasta ahora la superintendencia, si bien no se ha pronunciado, que yo sepa, en un concepto muy claro y expreso sobre este tema, por lo menos tácitamente lo ha aceptado, porque no ha objetado las actas cuando se ha presentado esto. La solución propuesta es contemplar en el reglamento de la Asamblea la abstención expresa, lo que significa que los que no voten no cuentan, o sea, se descuentan los votos de los que no voten por ninguna opción. Entonces, desde el reglamento que aprueba la Asamblea se está colocando que los asociados votarán, los que están participando en esa reunión no presencial, a favor, en contra, en blanco, o hay una casilla que se llama abstención expresa. Pero si no, yo no voto ni a favor, ni en contra, ni en blanco, ni digo que me abstengo expresamente, se entiende que no estoy participando en realidad, así es, aparezca conectado, y por lo tanto, no cuento para el quórum. Es como si me hubiera salido de una reunión presencial. Con esta regla, la decisión, en el mismo ejemplo anterior que colocamos, quedaría aprobada. Miren, hay 300 conectados. Al votar, 120 votan a favor, 80 en contra, 0 en blanco, 0 abstenciones expresas. Los que no dijeron nada y no dijeron, porque podría haber alguno que dijera, me abstengo expresamente, hasta por conflicto de interés o porque por alguna razón válida que tengan. No entiendo bien la pregunta. Bueno. Entonces, los 100 que no votaron en esta nueva regla no se tienen en cuenta, insistimos, como parte del quórum. Resultado, queda aprobada la decisión, porque logra la mayoría de 120 votos a favor de un total de 200 participantes activos, participantes que realmente sí estaban conectados, poniendo atención y participando en la reunión. Esto ha salvado muchas reformas estatutarias, muchas decisiones que por culpa de los que están conectados, pero no se pronuncian de ninguna manera, aparecían como no aprobadas. Entonces ya en muchas cooperativas se está implementando esto en el reglamento de la asamblea. Viene obviamente el cuestionamiento jurídico y eso sí se puede hacer jurídicamente. Y aquí vienen las conclusiones de esta breve exposición. Estos ejemplos que nos demuestran que, como siempre sucedía con los inventos, ¿no? Inventan el avión, entonces empiezan a hablar de la legislación del derecho aeronáutico y así. Todos los nuevos inventos, y en este caso la tecnología, el derecho informático, nos llevan a nuevos retos, porque son lo que se denomina en derecho fuentes materiales del derecho. No son fuentes formales, las fuentes formales siguen siendo las mismas, pero ya surgen nuevas necesidades que son esas fuentes materiales. Por eso hay que ser creativos, hay que expedir nuevas normas que solucionen
problemas jurídicos prácticos como el ejemplo que hemos dado. Y eso se puede hacer, claro, existe el principio de la autonomía. Autonomía viene de autos por sí mismo, nomos, normas, darse las normas uno mismo. Entonces, en ejercicio de ese principio de autonomía universal del cooperativismo y que está reconocido expresamente en muchas legislaciones, yo puedo decir, ese principio me permite a mí, a nivel del estatuto, mejor aún en la práctica de los reglamentos, establecer reglas como la abstención expresa, porque no sabemos cuánto se demora el Estado en hacer los ajustes legales que se requieren. Esto, muy brevemente, es el planteamiento de esos desafíos que nos traen las nuevas tecnologías y de la importancia de buscar unas soluciones prácticas y de no tener temor de crear esas nuevas normas y no copiar estatutos y estatutos de sociedades comerciales, sino realmente buscar las soluciones que sean las adecuadas para el sector cooperativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy claro, muy específico y la verdad que muy útil, porque esto da cuenta de la experiencia profesional y la casuística que tenemos habitualmente, sobre todo con lo que fue el aluvión, digamos, de la pandemia, como bien has referido, que nos ha exigido innovar y pensar soluciones desde la práctica para sostener, digamos, los valores y principios cooperativos y que nuestras entidades sigan teniendo la identidad propia que tienen, por ejemplo, considerando la validez de los votos en la Asamblea, como has referido. A mí me resulta muy interesante estos ejemplos de cuestiones prácticas jurídicas que se van presentando. Has mencionado el caso de las asincrónicas, simultáneas y sucesivas, y esto tan interesante que hablamos a lo último sobre las abstenciones, que es muy útil y ya vamos a volver sobre él. Agradezco la presentación. Muchas Y ya gracias. para seguir con el cronograma, vamos a presentar a la siguiente expositora, que es la doctora Ligia Roxana Sánchez Boza. Lo mismo que Antonio, un amplio currículum que yo voy a tratar, con las disculpas de mis colegas, de resumir. La doctora Sánchez Boza es abogada notaria, doctora en Derecho Civil y en Ciencias de la Educación, máster en Sociología, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica e investigadora y autora de varias decenas de libros y ensayos sobre la materia. Ha sido también exdirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y expresidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, y ha recibido premios por sus trabajos de investigación y sus publicaciones en el año 2012, en el año 2011. Sigue ahora, continúa, tuvo la gentileza de acercarnos los trabajos que están en prueba de galera, que están redactándose para ser publicados prontamente. Así que, Roxana, para nosotros es un honor también tenerla como expositora y con mucho gusto le cedo la palabra. Ahora sí. No se la escucha, doctora, ¿eh? Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Ok, disculpe, voy a compartir la presentación. Bueno, disculpen que se me está yendo tal vez la señal. Quiero saludar en primer lugar a nuestro querido moderador, don Alejandro, agradecer a la Comisión de Derecho Cooperativo y a todos los que la forman, en especial a mi amigo Dante Cracoya y a mis queridos compañeros de exposición. Bien, el tema es muy amplio y el doctor Dante Cracoya me sugirió que podíamos tomar todo aquello que habíamos estudiado con el doctor Enrique Gadea en este año sobre asambleas virtuales, pero también se presentaron algunos otros aspectos interesantes en el panorama cooperativo y la parte jurídica de las cooperativas en este país, así que incorporé dos temas.
De tal modo que los temas a considerar van a tratar tanto el marco jurídico de este aspecto de las asambleas virtuales y el marco jurídico de un reto nuevo que se le da a cooperativas de zonas rurales con la participación en una subasta de frecuencia 5G. Y luego al final los objetivos, los planteamientos o conclusiones preliminares. Como ya fue planteado el objetivo de la comisión, pues vamos a entrar al primer tema. El primer tema se relaciona y lo vamos a tocar en forma rápida, igual que el otro, porque el tiempo es poco, pero sí era importante comunicarles cuál ha sido el desarrollo del virtualismo en las asambleas de las cooperativas y también en algunos órganos sociales. Como un antecedente importante tenemos que ya desde el 2007 la Procuraduría General de la República había dictado pautas para determinar la validez de estas reuniones y cuando llega el tiempo de la pandemia nos encontramos que la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional las toma como una base para darle validez a las asambleas de las personas jurídicas mercantiles y otras que se inscriben ahí. Propiamente dentro de lo que es el cooperativismo, es desde el 2015 que ya hay inquietudes de las cooperativas por en cuanto a mostrar su interés de poder realizar estas asambleas virtuales. De tal modo que hacen la consulta al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el cual considera que no hay problema porque ellas están protegidas por el principio de autonomía cooperativa que está en el artículo 4 de la ley de asociaciones cooperativas y por lo tanto que no haya conflicto con la ley pueden ejecutarlas y entonces se da el desarrollo masivo indudablemente en el tiempo de la pandemia y es un aspecto es una acción de las cooperativas que llegó para quedarse y entonces nos encontramos que en la parte de la junta directiva de Infocop, que es un órgano de derecho público, siempre va a ser aceptado como si fuera una excepción, mientras que en las cooperativas no hay ningún límite en cuanto a esto. En ese sentido, entonces, algunos de los aspectos que nos planteamos era poder revisar cómo es que realmente se estaban dando estas asambleas en las cooperativas, en la práctica. Entonces hicimos una muestra de 14 cooperativas, de las cuales la mayor parte son cooperativas agrícolas e industriales, y una de ellas es autogestionaria, Copesuperación, integrada por personas con minusvalía física, y se hicieron algunas preguntas importantes de cómo es que la documentación puede llegar hacia a los asociados que van a participar en una asamblea virtual. Entonces, bueno, indudablemente la mayoría contestó que era a través de correo o WhatsApp y entonces tenían la posibilidad de estar informados. Mientras que en la parte de cuál es el marco legal que iba a comprender estas cooperativas, nos encontramos que tanto para las asambleas presenciales como las virtuales, siempre se iba a aplicar o se aplica la misma ley, la misma normativa, que está, quienes, digamos, en el punto A pueden ustedes ver ahí quién tiene la competencia de convocar a asamblea y B, también el tipo de asambleas que se pueden realizar que sean ya solo de asociados o también solo de delegados por la cantidad de personas que pueden participar. Otro de los aspectos que consideramos que son hallazgos de comunicación en estas asambleas están relacionados también que si se pueden realizar en forma presencial, virtual, o sea, la forma bimodal, o también cómo es que esta modalidad ha sido o no incorporada a los estatutos, de tal modo que de estas 14 cooperativas nos encontramos que solo una había incorporado esto a los estatutos, mientras que otra tiene un reglamento para el uso de medios electrónicos virtuales. Y también nos preguntamos que, bueno, el mejor medio para comunicación es el celular, de tal modo que si había un conocimiento profundo o no de las funcionalidades del uso del celular. Indudablemente que Copesuperación, que trabaja con un call center a través de un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad,
que da también el servicio de telefonía, pues nos contestaron que todos manejaban a fondo todas estas funcionalidades. Pero en una de las cooperativas agrícolas industriales, más bien nos contó un informante que 50% de los asociados tienen el celular, pero el otro 50%, por razón de edad y de grado de escolaridad variable, pues no lo manejaban tan bien o no lo tenían. También este cuadro no lo voy a expresar todo lo que dice, pero nos preguntamos sobre el tipo de las votaciones en cuanto a también qué problemas se daban en el desarrollo de la asamblea en cuanto a la pérdida de conectividad, el restablecimiento de la conectividad y las opciones que daban en cada una de esas cooperativas. Y además determinar si ellos tenían que contratar una empresa especializada para dirigir el proceso o si tenían una empresa, un departamento dentro de la misma cooperativa. Y ahí pueden ustedes ver los diferentes resultados. Y también otro aspecto importante fue el del control del quórum. Algunos decían que tenían una lista previa, otros que lo hacían con base en la lista y la fotografía, y otros nos indicaron que siempre había un listado previo. Ahora bien, ¿qué antecedentes encontramos en Costa Rica en relación con el tema de la transformación digital? Bueno, resulta que en Costa Rica desde el 2022, con un periodo que comprende del 22 al 27, se dio el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que busca indudablemente ver cómo se cierran las brechas digitales. Y en ese sentido, pues encontramos en nuestra investigación que ya habían algunas experiencias de cooperativas de jóvenes, que también es uno de los temas importantes, cómo incorporar jóvenes al movimiento cooperativo, que se han ocupado de utilizar tecnologías. La cooperativa Salud Batsu nos indica que es para el fortalecimiento de la acción ciudadana. Copetix son personas profesionales que han logrado desarrollar software para procesos electorales y administración de procesos judiciales, y Copenat para desarrollo de algunos cursos de capacitación. Entrando al segundo tema ya de lleno en el movimiento cooperativo, pues sí nos encontramos un antecedente que es el 14º Congreso Nacional Cooperativo, donde se preocupa nuevamente el movimiento cooperativo de que se necesita una agenda de incidencia para que hayan cambios y se permitan una mayor participación de las cooperativas en licitaciones públicas. Y entonces en este caso nos encontramos que dos cooperativas, bueno, son tres en realidad, pero aquí estamos mencionando a Copesanto y Copelesca, que han desarrollado mucho todo lo que se relaciona con el aspecto de la electrificación rural. Una en la zona de Los Santos, otra en San Carlos, en la parte norte, donde el aspecto básico es que pueden desarrollan su actividad en el domicilio que está indicado en sus estatutos. Y en el caso de Copelesca, también ellos han tomado una decisión de hacer una división administrativa para indicar el ámbito, los límites a donde van a hacer su operación de los servicios concesionados. ¿Cuál es el marco jurídico que encontramos en relación con este tipo de actividad? Bueno, la Constitución Política, que establece el fomento de las cooperativas, un artículo especial que da la preferencia de la contratación con el Estado en igualdad de condiciones, una norma general que prevé en casos no previstos la posibilidad de integración de la ley, y ahí es importante donde vemos que hay la posibilidad de la integración de la ley cooperativa con la ley pública, en cuanto a que en este nuevo caso que les voy a exponer, interviene la Superintendencia de Telecomunicaciones con base en la ley de contratación pública y los principios que tenemos que unir a los principios y valores cooperativos y los estatutos, donde está determinada la territorialidad en que van a trabajar las cooperativas. ¿Cuál fue este modelo? Bueno, resulta que la Superintendencia de Telecomunicaciones decidió que era importante hacer una subasta de las frecuencias Internet 5G para cumplir dos objetivos. Uno, reducir la brecha digital, llevando la tecnología de este tipo al
comunidades con poca conectividad y menor desarrollo social. Y por otro lado, que no se iba a buscar solo obtener un pago en efectivo para estas frecuencias, sino que un 10% era en pago en efectivo del precio y el 90% es el compromiso de construir la infraestructura necesaria para el despliegue en las zonas de las cooperativas que en este caso participaron. Participaron también empresas privadas. ¿Qué nos encontramos? Por ejemplo, esta cooperativa Cope Santos ya tiene más de 5 décadas de experiencia en brindar el servicio eléctrico y también, por lo tanto, tiene una gran infraestructura desarrollada. Igual Copelespe, igual Cope Guanacaste, con la ventaja entonces de que ahora en estas zonas que son básicamente de tipo agrícola, se va a poder desarrollar, ¿verdad?, una mejor agricultura inteligente, se va a poder mejorar el servicio de hídrico a través de medidores inteligentes y de dispositivos que pueden llegar a hacer controles en lugares remotos y de difícil acceso. Se puede mejorar el turismo y también la tecnificación agrícola. De tal modo que este tipo de cooperativas van a también desarrollar o van a cooperar en mucho, no solo con sus propios asociados, sino también con sus propias comunidades. ¿Qué nos queda para terminar esta intervención pequeña? Presentarles a esta estimable audiencia. Bueno, en relación con las asambleas virtuales, encontramos que el desafío que tenemos es lograr una mayor participación de asociados y asociadas en forma consciente, con conocimiento del uso de la tecnología de medios digitales y acceso a su compra también, compra de celular, de tablet, formación en las funcionalidades de estos dispositivos que también permitan mantener vivos los principios y valores cooperativos. En relación con la introducción de las frecuencias de Internet 5G en los lugares rurales, pues indudablemente también las cooperativas adquieren las obligaciones de concesionarios públicos, deben cumplir con los principios mínimos del servicio público, como sería la continuidad, la eficiencia, adaptación, igualdad en la prestación del servicio, pero sin obligar y sin olvidar, indudablemente, que debe darse la necesaria integración jurídica a la normativa cooperativa con el fin de que no se alejen de los pilares del cooperativismo expresados en la Declaración de Identidad Cooperativa y los principios y valores cooperativos. En fin, en Costa Rica, la relación entre el derecho cooperativo costarricense y la normativa del derecho público no es novedoso. Les he indicado que estas cooperativas concesionarias del servicio eléctrico, pues ahora concesionarias también de la frecuencia 5G, han tenido una larga experiencia y también hay cooperativas que dan servicio de transporte público y también otras cooperativas, 5 cooperativas dan un servicio de salud en alianza con la Caja Costarricense de Seguro Social y esto ha sido por varias décadas. De tal modo que, en conclusión, las cooperativas no deben perder el norte en relación con la identidad cooperativa cuando están prestando este servicio y indudablemente que la posición del Estado ha sido llevarlas también a que se pueda profundizar más en que el servicio debe ser básicamente, como dice nuestra ley, que el objetivo principal no es el lucro, sino el servicio a los asociados. Y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Bosa, muy claro. Les agradezco a usted también, Antonio, el uso del tiempo, que es muy útil para completar la actividad, y es muy útil también este dilema que parece que subyace cuando abordamos estos temas, como usted decía, la relación entre el Estado, en este caso en Costa Rica, el derecho público y el derecho cooperativo, que tiene una imbricación potencial y virtuosa, y ha mencionado algo que también preocupa y que también subyace, que es el tema de la brecha digital. La investigación para saber dónde estamos parados, que usted ha realizado y nos compartió hoy, también es esclarecedora en el sentido de saber bien
cuáles son los desafíos territoriales concretos y cómo la nueva tecnología puede, por el contrario, afianzar la identidad y una mayor participación. Le agradezco, vamos a pasar enseguida entonces a nuestro tercer expositor. Yo les recuerdo que cuando terminemos la ronda de exposiciones vamos, de acuerdo al tiempo, a manejar un espacio para poder hacer algunos intercambios, preguntas para los expositores. En todo caso podrán ampliar algo que han deslizado en estos minutos. Y en consecuencia ahora vamos entonces a presentar al tercer expositor, que también nos honra con su participación en esta actividad, que es el profesor Leonardo Rafael de Souza. Es abogado, doctor en Derecho y máster en Gestión Cooperativa por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil. También es profesor titular del programa de posgrados en cooperativas y organizaciones complejas y plurales de la Escuela de Negocios de la misma universidad. Y además es profesor de los programas Lato Sensu de la Escuela de Negocios de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, autor de muchas publicaciones. Hemos compartido también espacios con Leonardo, con lo cual es un gusto que nos encontremos aquí y te doy la palabra para tu presentación. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer hablar con usted, especialmente porque me recuerdo de que uno de los primeros eventos que estuvimos juntos y compartimos junto con Ana Karina de Uruguay una mesa. Entonces es una alegría tenerte como el presidente del evento hoy, así también que quiero dar mi saludo al profesor Dante Cracoña, ¿no?, por la invitación y por provocarme acerca de la discusión, y también, ¿no?, a muchos amigos que he visto aquí, muchas personas de mi país, de Brasil, pero también mis alumnos, pero también Martín Leiva de Argentina, que ha visto, Alejandro Contreras de Guatemala y tantos otros que he visto aquí. Bueno, fui invitado a trabajar las cuestiones de los desafíos tecnológicos y pensé en inicio en presentar mi trabajo en español, pero tengo, siempre que es posible lo hago así, porque yo que sabe que siempre tengo una defensa muy grande acerca de la integración de Brasil con Latinoaméricas y con nuestra latinidad, y creo que hablar en español en esos eventos es una forma de homenaje a este intento. Pero hoy tenemos aquí la posibilidad de traducción simultánea y de Patricia, que está con nosotros. Entonces, ¿cómo yo sé, profesor Dante, que la traducción es de español para portugués y no de portuñol para portugués? Entonces voy a trabajar en portugués para que Patricia haga la traducción en español, y también en respecto a muchos amigos y queridos alumnos que tengo de Brasil y que están ahora con nosotros conectados. Bueno, voy a compartir la pantalla. Tan solo... Ahora sí. Miren la pantalla, sí. Bueno, vale. Bom, a minha ideia de apresentação, professor Dante, Alejandro e demais, muitas das reflexões apresentadas tanto pelo doutor Alejandro, pelo doutor Antônio, como pela doutora Roxana acerca das assembleias virtuais, também foi por mim debatido, e trabalhamos juntos recentemente numa publicação que teremos em poucos dias aí pela Associação Internacional de Direito Cooperativo. Então é uma alegria, um gosto poder falar sobre o tema, mas eu até para trabalhar um pouco aqui alguns desafios tecnológicos de uma perspectiva que traga a possibilidade de pensarmos o papel da Aliança Cooperativa Internacional e da Aliança Cooperativa Internacional para as Américas dentro desse processo e, claro, também o papel do direito cooperativo nesse aspecto. Então, eu não vou trabalhar a questão de assembleias virtuais e a realidade do Brasil, embora tenha me dedicado a isso nos últimos anos, né? Mas vou trabalhar um contexto que eu penso muito importante, professor Dante, ser anterior a todas essas discussões, que é entendermos onde nós estamos, nesse momento, conectados. Qual é a nossa realidade, em que mundo nós atualmente vivemos e os desafios que nos colocam. Porque muitas das experiências que foram passadas pelo Antônio
pelo doutor Antônio e pela doutora Roxana, são experiências de desafios tecnológicos, do uso da tecnologia e de muitas vezes da falta de compreensão do ambiente em que nós estamos vivendo. Então, uma grande percepção, e aí para o trabalho eu trago algumas premissas importantes, né, que é pensar esses desafios tecnológicos pressupõe nós entendermos onde nós estamos vivendo atualmente. Uma das grandes características desse mundo conectado é que hoje nós não estamos mais vivendo apenas presencialmente, apenas fisicamente, né? Quando me recordo, quando conheci a professora Roxana no Rio de Janeiro em 2013, nosso primeiro contato, né? Hoje nós estamos, e esse evento, esse webinar é uma grande demonstração disso, hoje estamos presentes por meio da conexão. E esse meio de conexão ele tem um termo específico que a gente precisa entender e compreender, porque é neste ambiente que se coloca o movimento cooperativo atualmente. E que a gente tem visto muito poucas reflexões sobre esse ambiente e o papel das cooperativas e o papel do movimento cooperativo e o papel que terá o direito cooperativo na composição disso, que é o ciberespaço, né? O ciberespaço, ou como chamam. Esse ambiente, acho que é muito importante, porque quando nós pensamos em conectividade, quando nós estamos trabalhando em assembleias virtuais, ou quando nós estamos trabalhando, por exemplo, nas atividades econômicas da cooperativa, das cooperativas que hoje olham o ambiente de mercado tecnológico, né? Eu dou o exemplo aqui no Brasil, onde, por exemplo, as cooperativas de crédito, as suas aplicações, seus aplicativos para telefones celulares, né, para telefones móveis, para o que a gente chama de mobile banking, né? Esses aplicativos das cooperativas de crédito brasileiras hoje são reconhecidas como as melhores ferramentas tecnológicas para mobile banking no Brasil. Ou seja, as cooperativas estão integradas na sua perspectiva econômica ao comércio eletrônico, ao ciberespaço. E, obviamente, temos desafios do ponto de vista social, da participação social, seja nas assembleias, seja nas reuniões. Mas é muito importante que a gente entenda esse ambiente que nós estamos, que é o ciberespaço. Por quê? Porque quando nós olhamos a questão da conectividade, geralmente nós vinculamos isso à internet. Quando, na verdade, a internet ela tem apenas uma função dentro do ciberespaço. Qual é? A sua rede de conexões, ou seja, a sua rede que nos permite, dentro de uma tecnologia, estarmos presentes, por exemplo, numa sala de Zoom. A internet é a base disso. Contudo, há toda uma infraestrutura, que nós chamamos de infraestrutura crítica, que precisa ser identificada dentro do ciberespaço. Por exemplo, se falta luz, agora a internet vai cair e nós não estaremos mais conectados. Então, quando eu olho no contexto, por exemplo, da eletricidade para esse ambiente conectado, ela faz parte do ciberespaço, ainda que seja uma estrutura física, ainda que essa estrutura tenha uma regulação nacional. Mas, além da internet, eu terei dois aspectos fundamentais. A lógica de interação dentro de uma virtualidade, ou seja, nós somos capazes de nos conectarmos, realizarmos aquilo que nós realizávamos fisicamente de forma virtual, né? E a virtualidade não se opõe à realidade. A virtualidade se opõe à atualidade. Ou seja, estamos conectados nesse momento, mas a reunião está gravada. Ela pode ser colocada amanhã no YouTube. E automaticamente as pessoas vão assistindo já desconectadas do espaço-tempo que nós estamos neste momento. Então, esse ciberespaço também considera essas interações num segundo momento. E se eu tenho virtualidade, eu tenho uma rede que me conecta, o ciberespaço também vai exigir as interações. Ou seja, que o mundo real e o mundo virtual influenciem as interações, deem respostas umas às outras. E aqui eu trago, portanto, né, um conceito de ciberespaço, né, como um entorno de bases materiais interconectadas, como computadores, telefones inteligentes, que permite às pessoas uma interação, né, ou seja, novas formas de interação.
Ou seja, em todas as suas dimensões conceituais, e nós já temos, por exemplo, professor Dante, conceitos legais de ciberespaço, né? Nós já vamos ter dentro dessas conceituações uma figura muito importante, um dualismo entre estruturas materiais, físicas e imateriais que permitem essa lógica de interação. Por que é importante nós entendermos onde nós estamos e esses desafios tecnológicos para o direito cooperativo? Porque hoje, né, o ciberespaço ele é um dos domínios de operações. Ou seja, hoje o ciberespaço, assim como o ar, a terra, o mar, ele é um ambiente de interação e, portanto, também um ambiente de guerra. E se ele é um ambiente de guerra, ele está sujeito a interesses geopolíticos que vão interferir no funcionamento desse ciberespaço, que vão interferir na forma como nós interagimos e que a gente precisa observar. E eu vou trazer um exemplo muito forte e objetivo da nossa realidade no Brasil na sequência. Mas tanto é verdade que esse ciberespaço tem uma natureza, esse dualismo de materialidade e imaterialidade, que nós vamos ver nas normas da União Europeia, principalmente na diretiva 1148 de 2016, um primeiro conceito que é apresentado pela Agência Europeia de Segurança da Informação, a ENISA, em que ele vai tratar o ciberespaço, vejam lá, como um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis, dependentes do tempo, que armazenam ou transferem informação eletrônica. Ou seja, esse ambiente tecnológico possui agora contornos jurídicos que precisam ser interpretados. Um grande exemplo que nós vamos ter disso, né, e que foi o que me levou durante o meu doutorado a estudar, né, a estar em Portugal e a estudar a legislação portuguesa, é justamente a Lei 46/2018, que estabelece o regime jurídico de segurança no ciberespaço, né? Ou seja, há toda uma construção legal já na União Europeia e que terá que ser, em algum momento, refletida por nós na América Latina, né, ou nas Américas como um todo, né, sobre nós compreendermos o que é esse ciberespaço. Né? E o Conselho de Ministros, né, a Resolução 92/19 do Conselho de Ministros de Portugal, traz um conceito legal de ciberespaço. Um entorno complexo, vejam, de valores e interesses materializados em um espaço de responsabilidade coletiva. Esse é um ponto. Ou seja, esse é um papel do direito muito importante. Como que nós, né, no direito, vamos trabalhar uma questão de espaço de responsabilidade coletiva que vai resultar na interação de pessoas, redes e sistemas de informação. É importante nós termos essas premissas, por quê? Porque as pessoas não entendem que hoje nós estamos a todo momento conectados no ciberespaço e estamos sendo influenciados por esse novo momento. Eu trago, né, uma reflexão que é justamente uma primeira premissa aqui, em que o ciberespaço é um campo atualmente de disputa geopolítica por poder econômico, político e tecnológico, com ações que vão trabalhar, por exemplo, invasões, espionagem industrial, manipulação eleitoral, controle de dados, né? E que trazem muitas vezes consequências globais. Por quê? Porque o ciberespaço não tem fronteiras. E aqui eu trago um grande exemplo dos eventos que nós tivemos no Brasil, né? Em 8 de janeiro de 2023. Veja, Alejandro, meu objetivo aqui não é fazer julgamentos sobre o caso e muito menos dizer, né, já temos muitos debates no Brasil acerca disso. Mas o que eu trago desse exemplo do 8 de janeiro e do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, é que uma das suas alegações de defesa no processo judicial que o condenou, né, nas palavras do STF, pela tentativa de golpe de Estado, uma das razões de defesa do presidente Bolsonaro é que quando aconteceu o movimento, quando rompeu, né, a violência de 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos, ele não estava no Brasil, portanto, ele não poderia controlar aquela massa, ele não tinha como influenciar aquela massa. Isso não está claro no julgamento do STF, mas, né, tanto na denúncia quanto no julgamento,
eles dizem, sim, o senhor não estava, mas as redes sociais estavam conectadas. As suas falas, as suas interações, os seus discursos, transmitidos pela internet e pelas redes sociais, mobilizaram as pessoas a estarem naquele momento para aquele ato. Ou seja, um exemplo, de novo, não estou aqui julgando o caso, mas é um exemplo de como interações tecnológicas no ciberespaço influenciam as pessoas na prática, na realidade. E como ações da realidade são lançadas ao ciberespaço como uma forma de geopolítica e interesse. Mas aí, doutora Roxana, pode se perguntar, o que isso tem a ver com as cooperativas? Por que eu estou falando isso sobre os desafios tecnológicos para o direito cooperativo e para o cooperativismo enquanto movimento? Por uma razão muito simples. Porque nós podemos nos colocar dentro do ciberespaço como um dos atores chaves da geopolítica desse ciberespaço, que existe. Hoje, nós temos 3 grandes atores chaves dentro do ciberespaço. Os Estados-nação, e todos vocês vão perceber, países como Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia, que trazem distintas estratégias para dominar e controlar o espaço digital, né? Nós temos essas ações, com a utilização de big techs, ou seja, de grandes empresas transnacionais com alcance global que vão influenciar políticas globais, a infraestrutura e o fluxo de dados. Por exemplo, estamos agora fazendo uma reunião sobre cooperativismo na plataforma do Zoom. O que é o Zoom? Quem controla? Para onde vai esses dados? As nossas interações serão ouvidas ou controladas por alguém? Contratualmente dizem que não, o sigilo está preservado, mas será? Será que isso não atende aos interesses? Quando eu penso, por exemplo, a Lei Patriota dos Estados Unidos, onde todas as interações tecnológicas e ferramentas dos Estados Unidos precisam ser compartilhadas com o governo americano? Ou em certas ferramentas vinculadas aos governos chineses, ou aos ataques hackers vinculados, nos últimos anos, a militares da Rússia? Isso é muito importante, essa interação de Estados-nações com essas grandes empresas. Basta nós vermos a posse do presidente Trump e a quantidade de empresários das big techs na sua posse. Mas nós vamos nos encaixar enquanto cooperativas, né? Pensamos aqui onde nós estamos enquanto cooperativas, em grupos não estatais, né? Basicamente organizações civis que impactam o equilíbrio de poder com suas ações e mobilizações. Por que eu falo isso? Porque não adianta a gente pensar em inclusão tecnológica das cooperativas dentro de plataformas que são controladas por interesses privados ou por interesses conectados ao Estado. Qual é o nosso papel? E por que a gente fala da importância das cooperativas? Vejam, segundo o Monitor Global de Cooperativas, nós estamos em todo o mundo, nós somos mais de 1,3 bilhões de pessoas, de pessoas vinculadas a cooperativas, né? E só as 300 maiores cooperativas do mundo, né, possuem uma movimentação econômica de 250 bilhões de dólares. Ou seja, dentro do ambiente do ciberespaço, nós temos, enquanto movimento cooperativo, enquanto cooperativas internacionalmente unidas, um grande número de pessoas com influência política e um grande volume de atividades econômicas. Portanto, nós somos um ator de interesse no ciberespaço. A questão é, somos um ator passivo ou vamos nos organizarmos para sermos atores ativos nesse novo ambiente digital? Que é basicamente, né, o que eu estava falando até agora, né? Somos um ator importante, mas estamos sujeitos àqueles outros atores chaves. Dependemos necessariamente das tecnologias que nós vivemos. O que a gente pode, portanto, fazer? Como que a gente pode pensar o movimento cooperativo e o direito cooperativo para construir uma integração que garanta efetivamente bases materiais que respeitem, por exemplo, professor Dante, os nossos valores e princípios, onde efetivamente as plataformas digitais não sejam plataformas como nós temos hoje, de exploração do trabalho, de métodos de trabalho, de épocas de trabalho pré-revolução industrial, que precarizam os trabalhadores se valendo das tecnologias.
controlando essas pessoas por meio das tecnologias, criando multidões de desempregados que precisam recorrer a ferramentas tecnológicas para mínimas condições de vida. Apenas um exemplo, que impacta, por exemplo, nas cooperativas de trabalho. Ou que vai impactar, por exemplo, como as fintechs, né? As fintechs impactam hoje na realidade das cooperativas de crédito. Ou, né, no papel que nós vamos ter hoje na integração de mercados agropecuários e o impacto nas cooperativas de produção. Como que a gente faz isso? O que nós estamos agora, academicamente, dentro da universidade, né, propondo, é justamente pensar juntos uma lógica de ciberespaço cooperativo. E como que a gente vem fazendo isso? Como que nós estamos começando? E por isso aqui, o convite a todos vocês a pensar juntos esse tema. Claro, são importantes temas nacionais, mas quando eu falo em tecnologia, hoje nós estamos trabalhando em aspectos transnacionais, né? Nós precisamos estar integrados. E aqui nós trouxemos, né, estamos trazendo 4 ações fundamentais que nós estamos trabalhando. O primeiro, nós apresentamos no Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, no Congresso Global da Aliança Cooperativa Internacional em 2023 na Bélgica, nós apresentamos um ensaio, né, um artigo conceitual para apresentarmos um conceito de ciberespaço cooperativo. Ou seja, um conceito base que orienta, que pode nos orientar, claro, é apenas uma primeira proposição, mas que pode nos ajudar a pensar como que nós vamos trabalhar isso para o futuro. E aqui eu trago uma infraestrutura. O ciberespaço cooperativo seria uma infraestrutura de dispositivos tecnológicos de propriedade comum e controle democrático, interconectados por redes de comunicação, com o objetivo de promover a integração virtual, igualitária e justa de pessoas, empresas, software, serviços e serviços através de meios solidários. Então, esse é um primeiro conceito que nós trabalhamos. E no Congresso, no 4º Fórum Internacional de Direito Cooperativo, que nós estivemos, né, juntos aí, em homenagem ao professor Dante, inclusive no País Basco, nós apresentamos, eu tive a honra de ter lá na plateia o professor Dante, quando nós trabalhamos, a implementação do conceito desse ciberespaço cooperativo, o papel do princípio da intercooperação, ou da cooperação entre cooperativas. Nós entendemos que, para a integração do ciberespaço, o 6º princípio ele é fundamental e necessário, e nós teremos que pensar ferramentas para o movimento cooperativo e para o direito cooperativo de como trazer no 6º princípio essa integração solidária. E aqui eu trago um destaque do nosso artigo. Pensar identidade no ciberespaço cooperativo requer uma rede cooperativa. A Aliança Cooperativa Internacional é a única entidade global capaz de organizar, através da cooperação entre cooperativas, uma alternativa às grandes empresas tecnológicas, integrando ações solidárias entre cooperativas no ciberespaço. Ou seja, compartilharmos tecnologia, compartilharmos trabalho, pensarmos, né, cooperativas de dados, cooperativas de plataforma, várias iniciativas no ciberespaço que integrem e que tragam estatutos sociais por nós pensados, né, como forma de construção desse ciberespaço, né? E para que nós possamos interagir no ciberespaço, construir uma lógica de ciberdemocracia cooperativa, que é repensar o próprio papel das assembleias gerais. E nós apresentamos isso no Congresso Europeu no ano passado, na Escócia, onde nós trabalhamos com os pesquisadores, né, da Aliança Cooperativa Internacional um conceito de ciberdemocracia cooperativa, que diz garantir aos membros o exercício da democracia através da participação ativa em espaços abertos de comunicação e cooperação, né, para a formulação de política e tomadas de decisões, né, que já não se realizam apenas em assembleias gerais, mas também no novo espaço público desterritorializado, onde o intercâmbio permanente de informação e conhecimento se produz através de um amplo processo participativo em meios digitais. Ou seja, nós pensarmos a gestão democrática para além das assembleias. As assembleias, por muitas vezes, perdem, pela sua formalidade, a sua capacidade de interação entre os sócios. E as cooperativas têm, por meio da tecnologia, e garantindo
O direito cooperativo tem um papel fundamental aqui, junto com a construção da governança, junto de boas práticas de governança, construir meios de interação constante entre os cooperados e a sua cooperativa por meios tecnológicos, né? E nós não ficarmos mais apenas presos à Assembleia. E, por fim, professor Dante, e já convidando os nossos colegas a participar do 5º Fórum Internacional de Direito Cooperativo, que nós teremos agora em novembro em Moshi, na Tanzânia, né? Um dos materiais que nós vamos apresentar neste congresso é justamente o fortalecimento da ACI para o desenvolvimento, integração e defesa de um ciberespaço cooperativo. E qual é a nossa afirmação aqui para que a gente pense isso? Em um ciberespaço globalmente conectado, resistindo às pressões políticas do ciberespaço, como Rochdale resistiu às pressões geopolíticas da Revolução Industrial. Nós somente vamos defender esse ciberespaço cooperativo mediante a intercooperação das cooperativas, mas que elas possam se organizar num ciberespaço com base nos seus valores e princípios. A ACI, para tanto, vai desempenhar um papel fundamental, né? Mas ela deve compreender que hoje nós vivemos na era do informacionalismo. Nós não estamos mais na era do industrialismo, de quando surgiram as primeiras cooperativas a partir de Rochdale. Hoje, a geração de riqueza e de controle geopolítico não está mais na indústria, está na coleta de informação e no trânsito de informação. E nós, 1,3 bilhão de pessoas em cooperativas, com mais de 260 bilhões em ativos financeiros, faturamento, integrando isso, nós temos sim que defender um espaço próprio que resista a essas formas. Então, apenas uma construção, pensando o direito cooperativo também a partir disso, né? Mas principalmente através da construção de estruturas locais, de estatutos sociais, de legislações que deem suporte a esse ciberespaço e possam desenvolver as cooperativas nesse novo ambiente da era informacional. Eu fico à disposição de todos, muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente Alejandro. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias. Muy interesante este marco general en donde se inscribe, en definitiva, todo este desafío tecnológico. Está muy bien poner en perspectiva de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, porque esa fue justamente la característica que ha tenido el movimiento cooperativo en su capacidad de innovar y adelantarse a su tiempo. Y hoy la discusión claramente pasa por otro lado, y lo has expuesto con mucha claridad y con una propuesta que nos interpela realmente, que hay que abordar y es muy interesante. Yo, en función y en honor al tiempo que tenemos asignado, enseguida voy a ya abrir el espacio. Si alguno de los participantes quiere hacer algún aporte breve, le pedimos brevedad para honrar los compromisos, o alguna pregunta y algún expositor quiera ampliar, con mucho gusto a partir de ahora lo podemos hacer y luego terminamos la actividad con algunas conclusiones de lo que hemos escuchado. Muy buenas tardes. Hablo desde Perú. Sí, y me parece que este desafío es muy interesante y realmente importante para nuestro desarrollo cooperativo. Pero tenemos una barrera más, ¿no? Que en cada país tenemos leyes de cooperativas que realmente a veces no van, en el caso de Perú, no va con nuestro desarrollo cooperativo real, con el servicio que queremos brindar a nuestros socios y comunidades, ¿no? Al contrario, los hace más oportunistas. La ley permite que el socio pueda vender su producto a cualquier otra cooperativa que le pague más, haciendo que pues, las cooperativas que exportamos, por ejemplo, café, cacao, hasta caeremos en el error o mal, no muy mal, en incumplir contrato porque los socios ya, por entrar a otra cooperativa, pues nos dejan en blanco, ¿no? Entonces yo creo que interesante este desafío. Yo creo que no va a ser llegar más a nuestros socios y poder fidelizarlos mucho más, ¿no? Gracias.
Ahí estamos, muchas gracias. Tenemos también pedida la palabra por Alejo Martínez. Alejo, adelante, por favor. Muchas gracias por la oportunidad y emocionado de escuchar esta urgencia de incorporar al sector cooperativo de toda Latinoamérica a este mundo tecnológico, que acá en México estamos en en algunos rubros muy pequeños cerca, pero en la mayoría muy lejos. Y sobre todo con la preocupación ahorita son los temas de ciberseguridad, pero también de la inteligencia artificial y de la infraestructura. Incluso me acaban de compartir ahorita un estudio que sacó la CEPAL, muy interesante, sobre los países líderes, Chile, Uruguay, en esta carrera. Entonces creo que debemos buscar puentes para conectarnos a esas iniciativas que ya están corriendo y desarrollar las capacidades que sean necesarias para conectarnos y aprovechar. Creo que esta es mi aportación y si tuvieran otro punto de vista, también me encantaría escucharlo. Gracias. Al contrario, Alejo, gracias a usted. Tenemos pedida la palabra también por Yanio Concepción. Por favor, adelante, Yanio. No sé si me escucha ahí, si me escucha. Ok, le decía para Leonardo y Rosana. Sé que está aquí, Leonardo. ¿Qué hacemos las cooperativas en ¿Hay algún problema con el audio, Yanio? un asunto difícil, criterio tecnológico, para ir celebrando lo que son, el caso nuestro en República Dominicana, nosotros propusimos al organismo oficial en medio de la pandemia celebración de asambleas virtuales, Rosana, sesiones virtuales y todo el mundo se involucró inmediatamente, como usted dice, donando la tablet a los asociados, a los dirigentes, pero eso en América Latina no hay una unificación de criterios. En términos jurídicos, no tenemos un reglamento jurídico que se nos plantea a nivel de América por ningún organismo. Entonces, ¿qué hacer con todas estas violaciones y hackeo y ciberseguridad, Leonardo? Cómo podemos seguir adecuándonos a lo que deben ser las reuniones, las sesiones, las charlas, las asambleas virtuales con un esquema cooperativo que no tenga que ver con estar comprándole licencia a corporaciones, etcétera, que sea del sector cooperativo, del movimiento cooperativo. Así las dos preguntas, tanto para Rosana como para Leandro. Y eso lo hablo en nombre del comité del COFIA, que es el Comité de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cooperativa Financiera y Banco Cooperativo, porque no tenemos instrumentos jurídicos ni tampoco tecnológicos. Muchas gracias, Yanio. Rosana, doctora, si usted quiere contestar esta inquietud y después Leonardo, adelante, por favor. Bueno, es que esto está depositado más bien en cada cooperativa, la que tiene que hacer los controles, porque como decía yo en el estudio que habíamos hecho aquí en Costa Rica, hay unas cooperativas que contratan a una empresa y confían en esa empresa todo el desarrollo de las asambleas y las sesiones. Y otras cooperativas que han desarrollado indudablemente un buen departamento de tecnología. No podíamos cargarle a todo el movimiento cooperativo el impulsar ese tipo de, de empresas. Sin embargo, sí, por razón de volumen, así como se ha hecho en las cooperativas financieras, que bueno, tienen un excelente desarrollo, pero también por los controles necesarios que tienen por el problema sobre todo del lavado de activos y el narcotráfico. Entonces, la experiencia que al menos yo he vivido era que se habían reunido en tipos de consorcios para contratar los servicios especializados que requerían y que se exigen por las leyes también muy duras que hay en relación con esto. Igualmente se podría hacer este tipo de contratación a nivel de federaciones o uniones cooperativas que
faciliten a aquellas cooperativas que tienen un menor acceso a estos medios tecnológicos, que es parte de lo que les estaba comunicando, que es la búsqueda que hay en Costa Rica de disminuir la brecha digital, y este es uno de los aspectos de disminución de esta brecha. Gracias por su pregunta. Leonardo. Sí, gracias, Janio, por tu pregunta. Bueno, yo subrayo, primero de todo, a las palabras de la profesora Roxana acerca de eso. Yo no creo que lo más importante muchas veces, Janio, es que no pensemos mucho por soluciones legales en primer momento. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley es la respuesta a las demandas sociales. Entonces, la ley por veces, ella no viene en primer lugar. Lo más importante, pienso yo, es que las organizaciones de cooperativas en sus respectivos países, bajo una orientación general de Alianza Cooperativa Internacional, tenga esta visión de la necesaria construcción de este ciberespacio cooperativo. Para que diga a las cooperativas, mire, es importante construir juntos este ciberespacio a partir de determinadas bases. Por ejemplo, hablas muy bien en ciberseguridad, ¿sí? Las cuestiones relacionadas, por ejemplo, a protección de datos. Entonces, hay muchos puntos, incluso legales en determinados países, que vamos a tener que trabajar en eso. Pero lo más importante en un primer momento es promover la integración como ha dicho la profesora Roxana. Bueno, haciendo consorcios con empresas de tecnología que compartan con nosotros los valores que tenemos. O, por ejemplo, empecemos a invitar a personas que trabajan en la Internet para que trabaje por medios cooperativos, como tenemos aquí en Brasil una cooperativa de desarrollo de redes, de desarrollo tecnológico, que se organiza una cooperativa de trabajo para desarrollar un ambiente abierto, libre, una cooperativa llamada Code Libre. Entonces, hay esas iniciativas. Entonces, tenemos que hacer iniciativas de cooperativas de personas que trabajan en las redes, que trabajan con tecnología, pero que trabajen con una visión de cooperación. O personas que quieren trabajar juntos para desarrollar ambientes para las cooperativas y para hacer la integración verdadera de cooperativas. Por ejemplo, en Brasil teníamos un problema con cooperativas de pilotos de motos, sí, que hace esas entregas y así, sí, de libres. Y ellos querían compartir una experiencia con una cooperativa de Francia. Y ellos dijeron, no compartimos la tecnología. Bueno, son cooperativas, ¿por qué no? Compartir la tecnología para pensarnos juntos soluciones en Francia, o en Brasil, o en Argentina, o en Uruguay, o en México. Entonces creo que lo más importante es tenermos la integración de las cooperativas bajo las organizaciones nacionales y bajo una orientación general de ASI. Muchas gracias, muy amable. No sé si tenemos, Nicolás, más preguntas. Entiendo que no. Estamos bien con el horario, así que si a ustedes les parece, vamos llegando al final. Yo me voy a atrever, con la dificultad que ello implica, a hacer alguna suerte de conclusión o de semblanza de las ricas exposiciones que hemos escuchado y que seguramente vamos a volver a escuchar, porque este tema no se agota en una actividad, sino que claramente vamos a tener que tenerlo ahí. A mí me parece que hay un hilo conductor, más allá de que las exposiciones tienen que ver con algunas realidades nacionales, hay algo que lo tenemos en común, que fue, en primer lugar, la velocidad. Alguien lo ha dicho ahí en algunos de los comentarios en el chat de este foro. La velocidad de la tecnología, que por supuesto siempre es mayor que la que pueden realizar los marcos jurídicos, que en general, como sabemos en el derecho, siempre van detrás de los acontecimientos y van a ir a regular situaciones ya preexistentes. Pero eso no significa, como bien se dijo, que no tengamos que estar a la altura y acompañar virtuosamente la velocidad que supone
este cambio tecnológico que desafía a la humanidad entera, ¿no? Como herramienta puede ser muy buena o puede ser muy mala, como se dijo, de acuerdo a quien la use. Claramente la pandemia, como se ha dicho, también ha sido un movilizador impensado de la necesidad de recurrir a algunas tecnologías, en el caso, como se ha dicho, de las reuniones a distancia, y que muy bien Antonio Sarmiento nos dio una pauta de los problemas concretos, comunes, puntuales, jurídicos, que trascienden el ámbito del derecho del ordenamiento interno, porque nos hemos sentido identificados con algunas de los ejemplos que él nos ha dado, pero que en definitiva lo que ha demostrado es de nuevo cómo el cooperativismo, o en el caso nuestro, los que trabajamos en el derecho cooperativo, podemos a partir de nuevas formulaciones innovar y dar soluciones concretas a problemas concretos, aunque haya que echar mano a fuentes materiales o alguna otra interpretación jurídica. Yo creo que es muy interesante lo que Antonio ha dicho respecto de qué consideramos como reunión mixta. Esto también hemos tenido un debate aquí en Argentina, en la medida que los asociados pueden optar libremente por estar presentes o no. Y el tema de las abstenciones, ¿no? El tema de las abstenciones y cómo computar las decisiones afirmativas, negativas, y de acuerdo al quórum, como para no entorpecer la marcha del órgano de gobierno. Son ejemplos de los tantos que nos dio de cómo hay cuestiones puntuales que se van dando y hay que echar mano a la creatividad en definitiva y a poder resolverlos estas cuestiones que también se nos han presentado a nosotros aquí en Argentina con el tema de nos ha pasado a todos con las asambleas virtuales y cuestiones que había que ir resolviendo o proponer resolverlas para la validez de cada acto y en definitiva para cumplir lo que nos importa, que son los valores y principios cooperativos, que es lo que nos identifica y lo que nos hace distinto a otro tipo de organizaciones, porque, digámoslo, identidad no nos hace idénticos, como postula la etimología de la palabra. Identidad es diversidad en el caso del movimiento cooperativo, porque eso es lo que a nosotros nos enriquece en la historia de nuestras organizaciones. Pero sí nos identifica lo que no somos, digamos, ¿no? Y lo que no somos también tenemos que ver qué es lo que tenemos en común para poner un blanco sobre negro respecto de otro tipo de organizaciones, sobre todo cuando la legislación, a veces por desconocimiento, a veces por ser detractora, nos asimila a otro tipo de sociedades comerciales, por ejemplo, las sociedades comerciales con las que nos diferenciamos bastante. En el caso de Roxana, la doctora Sánchez Bosa, también me pareció muy importante y creo que estamos todos de acuerdo en la investigación. Ella ha dado cuenta de estas 14 cooperativas que han relevado para tomar nota específica de cómo estaban con relación a no solo la tecnología, sino hasta dónde han incorporado en sus estatutos o cómo han resuelto las reuniones a distancia de sus órganos de gobierno. Me pareció muy interesante también y está en las 3 exposiciones y en cada uno de nosotros seguramente algo no menor, que es la brecha digital, sobre todo para nuestros asociados mayores que no cuentan o no saben cómo echar mano a estas nuevas herramientas. Y en ese sentido el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que también nos ha referido la doctora Sánchez Bosa, nos da también la pauta de la importancia de la articulación con el Estado y con el derecho público. La referencia final que nos hizo la doctora sobre mantener vivos los valores y principios operativos y en la medida que estas herramientas favorezcan mayor participación, son un ejemplo de ello, del mismo modo que la tecnología 5G, como ejemplo que nos ha dado, puede favorecer algo que también nos ha de preocupar, que es la mejora en la prestación de nuestros servicios. Así que yo voy a introducirme ya con el último aspecto, que es el de Leonardo, y que de nuevo, como dije al principio, me parece que atraviesa cada exposición y cada una de las inquietudes que todos tenemos y que tienen que ver con el marco general donde se inscribe todo este cambio tecnológico. Me parece que Leonardo está introduciendo un tema importantísimo que en definitiva se traducirá en hasta dónde nuestro movimiento cooperativo a través de la ASI, por ejemplo, puede estar a la vanguardia de estos cambios y tener una lógica y una organización propia para diferenciarnos de grupos no estatales, de empresas, de los estados-naciones, y cómo hoy se está echando mano a la información,
a diferencia de las décadas anteriores, y eso es lo que en definitiva califica el espacio que él denomina con acierto el ciberespacio cooperativo, que la verdad que es una propuesta que hay que militar, porque además tiene otras traducciones. Ya, Leonardo, vos lo habías dicho en algún congreso en que he tenido el gusto de participar contigo, cuando hablabas de la blockchain y la importancia que tiene la tecnología para favorecer la democracia cooperativa y que ésta no solo se refleje, como lo dicen nuestros marcos jurídicos en las asambleas, sino también en el proceso de toma de decisiones que más o menos cotidianamente podrían establecerse con la participación directa de los asociados en determinadas materias, en determinados asuntos, pero que en definitiva, sin entorpecer la continuidad institucional y los postulados básicos de los marcos normativos, favorezcan la participación de los asociados y con ello, de nuevo, la identidad. Son temas muy amplios que la verdad que nos quedamos todos con las ganas de seguir conversando. Yo quiero agradecerles a ustedes que han tenido la paciencia hasta ahora de participar, a todos los participantes en esta actividad, por supuesto a la Comisión de Derecho Cooperativo de Cooperativa de las Américas, que ha sido la organizadora, los expositores que no hace falta que les comente la riqueza de lo que nos han expuesto y el agradecimiento por el trabajo que se tomaron de estudiar, investigar, imponerlo en común. Así que les agradecemos a Antonio, Rosana, Leonardo por haber estado aquí y por supuesto a el doctor Dante Craconia, que siempre nos anima a seguir compartiendo y deliberando sobre esto que tanto queremos, que es el derecho cooperativo. Para terminar, digo, la innovación, el tema de la brecha digital, mayor participación para una mejor identidad cooperativa y la autonomía, que también lo mencionaba Antonio y es muy importante, porque eso nos va a hacer, en definitiva, independientes de los desafíos que vienen, pero con cabeza propia y con un movimiento que debiera, y es una exhortación, estar articulada en esto que es tan particular y que atraviesa la humanidad. Cierro con esto. El secretario general de Naciones Unidas ha identificado a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, por ejemplo, como uno de los mayores desafíos para el futuro de la humanidad, junto con el peligro nuclear y con el peligro medioambiental, para que veamos la envergadura que tienen y qué bueno que las cooperativas puedan estar siempre con su capacidad creadora y realizadora, y ojalá así sea, a la vanguardia de estos temas. Les agradezco mucho la participación, espero volver a verlos a todos en un próximo evento, virtual o físico, y de nuevo gracias por el tiempo y la paciencia.